Bueno, pues aquí estamos en la playa de las 4, junto a la 2 y Parque Fundadores, que lo tenemos ahí. Esto se podría decir... No, esto es la 2. Hemos entrado por la 4. Esto es el Capitán Tarraya. Pues aquí estamos el día de hoy, que mejoró el tiempo, ya no llueve. Pues de momento está muy nublado, ha llovido un rato esta mañana. En este momento se despejó un poco y estamos aprovechando para darme el baño, aunque está el mar muy movido. El chavalote nos saca un vuelo de dron, que también tiene sus dificultades el día de hoy, porque fijaros en las palmeras como están, el aire es bastante fuerte y esto lleva a mejorar el tiempo. Me refiero que va a mejorar de nubes. A partir de mañana vamos a tener sol, pero seguramente el mar va a estar movido. Igualmente yo voy a venir a bañarme, ya sabéis que para mí esto es una medicina natural, yo lo necesito a diario. Allí enfrente en Cozumel creo que se está pasando peor que aquí. Y no os podéis fiar de la playa mucho, porque como ha perdido arena, por aquí tenemos bancos de arena, lo mismo, te llega por aquí, que das 2 pasos y te llega por aquí, así que tenéis que tener cuidado a la hora de bañaros. Tenemos el guardavidas que tiene la bandera amarilla. Y bueno, pues aquí os pongo la intro. Desde la avenida 15, que hemos aparcado al lado de un restaurante que se llama Machu Picchu. Es un restaurante peruano bastante bueno. Pero antes de irnos para allí, para ese comienzo, quiero poneros el avance de obra de Centur Mes 25. No, Centur Mes 20 o 25, ya no me acuerdo bien si es 20 o 25, porque hay 2 desarrollos iguales. Ahí, ¿por qué hemos ido a grabar? Orlando y yo habíamos grabado Áurea en Tulum 2 días antes, y el mismo constructor está construyendo aquí en playa, y aquí tiene en este momento 3 obras, 3 desarrollos: Centur Mes 20, 25 y Centur Mes 10. Entonces hay uno que estaba ya bastante avanzado y os quería grabar cómo entregan los desarrollos, cómo es el departamento por dentro, para que si os interesa el de Tulum también, pues hagáis una oferta o pues nada, en el sentido de que podéis preguntar precio, ya sabéis cómo trabaja el constructor y daros toda la información que necesitéis. Estaba mirando esta gaviota, me despistó un poco. Venga, os pongo la intro, seguimos aquí en la playa después de poneros ese desarrollo maravilloso como es Centur Mes. Estoy delante de este desarrollo, se llama Centur Mes 25, es del mismo desarrollador que ayer estábamos grabando Áurea. Hola Orlando, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Vaya día lluvioso que estamos teniendo también el día de hoy, ¿eh? Pues desde ayer, así hemos andado y bueno, se pronostica hasta el domingo, Paco, todavía el clima lluvioso. Bueno, pues me querías traer aquí para que viéramos cómo entrega el desarrollador los departamentos. Está justo en este momento empezándose a hacer la entrega. Vamos a conocerlo por dentro, ¿te parece? Así es, desde aquí de una muestra rápida de los acabados que platicamos, Paco, que son acabados que son especialmente hechos para perdurar. Toda la piedra maya que se le ha colocado al edificio nos garantiza que bueno, es un edificio que va a llevar poco mantenimiento a la hora de tener una fachada. Todo lo que parece madera, que simula madera en el edificio, es aluminio. Entonces, pues bueno, no va a haber ningún mantenimiento a la hora de... Bueno, pues vamos a entrar dentro. De momento todavía tienen esa puerta que no es la que va a quedar definitiva, porque todavía tienen que arreglar diferentes departamentos y diferentes partes de la fachada. Pero ya nos podemos dar cuenta de cómo son los departamentos por dentro, tipo de material que se trabaja. Vamos a conocerlo. Aquí al entrar, pues el lobby todavía no está terminado, la puerta de entrada. Pero esto lo tienen que trabajar todavía. Correcto, que es el lobby. El desarrollador tiene 3 desarrollos aquí en playa en este momento que se están trabajando y alguno entregado, ¿no? Así es, ya tenemos entregado la 15, este es el segundo que se está entregando y tercero que sería el Centur Mes 10. Ok. ¿Vamos a algún departamento en sí para Vamos a ver si una unidad muestra, Paco. Venga, vamos a ver. Venga. Salimos de las escaleras, este es el ascensor que todavía no está en marcha, pero vamos a entrar en este departamento de una recámara para que veamos material que se entrega, cómo te lo entregan también. Hola Orlando. Hola. Fíjate las luces indirectas que tenemos, porque esta es la primera luz que me has puesto. Ponme las demás luces, porfa, para que se vea cómo está.
El tema de luces es impresionante, de la cocina, de la sala comedor. Ahora si me abres las cortinas ya, para que vean, porque esas cortinas también se entregan así como están, ¿no? Correcto. Bueno, pues el tema de la cocina, fíjate que muebles más buenos con tu nevera aquí, que puedes ponerlo si quieres un poco más alta, pero bueno. Tu nevera, tu microondas, extractor, cocina y la mesa de granito. Una cocina bastante bonita. También te lo entregan con esta mesa y esas sillas. La plantita no, la decoración no va incluida. Sí te va incluido ese sofá, te va incluido esa mesa, esa lámpara, el aire acondicionado, esa terracita con tus mesas ahí, vistas que tenemos hacia allá. Acordaros, os estoy enseñando este departamento, pero aquí ya no queda ninguno disponible, ya están todos vendidos. Tenemos otras 2 preventas aquí en Playa. En una le queda solamente un departamento a la venta, que está en la avenida 10. Muy buena ubicación y le quiero mandar ahí saludos a uno de los seguidores. Estás en California. José Martín, correcto. Bueno, y esto sirve para que vea José la calidad que va a tener la entrega de Centromex 10, que todavía es mejor. El aprendizaje del desarrollador va avanzando y cada vez los acabados son mejores, el interior, todo el tema. Pues sí, la verdad que está muy bien. José Martín, tú vas a tener un excelente departamento ahí en la 10, porque tú compraste allí cuando se te entregue, claro. De momento están entregando estos que son anteriores. Y bueno, pues está a la vista de aquí. Es uno de una recámara, por lo tanto tenemos un baño completo justo aquí en la entrada, donde está Lucas. Lucas va a salir de ahí, que no quería molestar a la cámara. Y tenemos aquí lo que es el área de ducha con su cristalera esta, para tener tranquilidad. El área de necesidades, se podría decir, con tu espejo. Y aquí, este cuartito es para guardar las cosas de limpieza. Fíjate tú, este detalle no lo había visto en otro departamento. Aquí justo en esta parte, qué bueno que lo han hecho. Bueno, pues la cancelería, que no me salía la palabra en ese momento, también muy bien. Baño completo, aquí no vas a tener que hacer absolutamente nada. Poner toallas, poner papel de baño y ya está. Y luego ahí vamos a la recámara principal, ¿me la cuentas un poco? Bueno, este es departamento de una habitación. Se entrega cómo se ve con la cama king size en este caso, los burós, el closet, ve que impresionante se ve de ese lado. Impresionante, sí. A mí me encantó la dimensión que tiene, ¿eh? Mira cómo está este. Muy amplia, fíjate tú. Demasiado. Está muy bien. Acordaros que se entrega la cama, se entrega el mueble ese, pero no se entrega sábanas, no se entrega... Aquí, por No. ejemplo, puedes hacer un pequeño estudio. Aquí puedes poner otras cosas, lo que tú necesites. Un estudio con una silla, una mesa, tu computadora. Exactamente, tienes espacio suficiente en este departamento. Bueno, pues Orlando, la verdad que me ha sorprendido para bien. Es inverter encima el aire acondicionado, en este caso como es de una recámara y la sala principal, tenemos Correcto. 2 aire acondicionados. Así es. 2 ventiladores, como estáis viendo también. Luces indirectas por todas partes, la verdad que... Esta luz con mucho indirecta gusto. la pueden ver el desarrollador desde su primera entrega, siempre le ha gustado. Centuria 15 tiene algo similar, pero no tan bien hecho. Entonces cada vez se va metiendo mejor. Centurmer 10 tiene sus propias luces. También afuera el edificio es iluminado. En los renders de noche ahí se los puede pasar el chavalón, se van a ver muy padres. Todo como se ve de iluminación, así va a ser la entrega, Paco, de luz. Pues si habéis visto el vídeo de Aurea que acabamos de subir de Tulum, lo subimos el día de hoy. Es este el motivo por el que estamos aquí, porque lo quería unir en el vídeo de Aurea, pero no me dio tiempo. Ayer hacía también mucha lluvia, veníamos muy cansados de Tulum, dijimos de grabar hoy. Así. Y bueno, pues aquí le estamos dando un avance de cómo construye este hombre. Y aparte tenemos una preventa aquí en Playa del Carmen para invertir, que está justo aquí al ladito. La calle que sigue, igual que esquina casi 38, Paco, tenemos disponibilidad ahí, sí hay como unos, todavía un 70% del edificio. Son igual 4 niveles, un rooftop, pero 5 niveles, un rooftop. Estudios, todos son estudios, pero para quien quiera un departamento más grande, aún hay unidades que se pueden unir. Podemos hacer 2 recámaras o tipología lock-off. ¿Y ahí por cuánto lo podemos conseguir? Todavía tenemos unidades de 2.150.000 ahí disponibles. Entrega febrero de 2026. Febrero de 2026, a poco más de $100.000, tenéis un departamento tipo estudio. Desde la posición de ese departamento al mar, andando son 10 minutos, más o menos 10 minutos. Lo sé porque yo vivo por esta zona. Y Así es. Tienes una ubicación excelente. Muy buena, garantizamos que caminan al Chedraui Selecto, está el campo, Super Aquí, Soriana, Oxxo, Gomar, la playa, los bares, restaurantes. Paco, esta es una zona muy buena para invertir.
Y la emblemática Avenida 38, que tú vas a bajar directamente a la 38, esa con esa arboleda tan bonita, pasando por la Quinta Avenida. Hermoso. Bueno, nos vamos a ir al RUP para que vean qué tipo de amenidades se entrega. No es un edificio muy grande, muy ancho, ya lo habéis visto cuando lo hemos grabado antes, pero vamos a ver qué tal entregan ese RUP. Vamos. Por las escaleras, ahí tenemos el elevador, estamos en la zona del rostro, está dividiendo en dos partes, zonas. Correcto. Esta es la parte de la alberca. Parte derecha y parte esta izquierda. Es la parte del asador, se podría decir. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí todavía falta, Paco, todo el área verde, el pergolado obviamente que va aunado a la sala y área de descanso. De este lado tienen la lavandería, aquí falta todavía también el tema del asador y bueno, aquí también lleva su pergolado y es el área de comedor y asador. Aquí tendríamos la lavandería con sus lavadoras aquí, que no vas a tener necesidad de tener lavadora en tu departamento. Exactamente. Vistas a lo que es la selva, desde aquí, en la parte interior de Playa del Carmen, que el día de hoy está muy nublado. Fíjate que tenemos supermercados aquí al lado, el Soriana, Super de aquí, y a nuestra espalda tenemos, dirección de la playa, tenemos el Chedraui Selle, por ejemplo. La ubicación es excelente, la Federal la tenemos por allá, medio camino, entre la playa y la Federal, ahí estamos más o menos ubicados. Correcto. Vámonos a la parte de adelante y le enseñamos dónde está el mar. Aquí va a estar equipado para hacer el Skybar, así que es un asador, pero también está equipado como para la barra, para que puedan tomar unos tragos. Acordaros que todavía no está terminado de entregar el desarrollo, le están terminando, los departamentos están muy avanzados, la parte del roof todavía no tanto. Y aquí vamos a ir a esta otra zona, aquí hay una puerta, esto es para el mantenimiento de lo que es la piscina. Correcto. Tenemos ahí arriba. Vamos a conocer esa piscina y las vistas que Cuidado, tenemos desde chaval, aquí. eso no está firme. Bueno, aquí va a ir camastros, la piscina, hasta camastros dentro de la piscina. Fijaros qué vistas, también zona de alberca Infinity, cascada, que va a haber una cascada desde ahí. Todo esto es área verde, Paco, es un área verde de flores y naturales. Ajá. Y también todo esto de este lado es áreas verdes. Y esa parte de ahí. Falta el pergolado aquí, Paco, y también toda la serie de camastros aquí. Bueno, y desde aquí se ve el mar, aunque parezca que no, pero ahí está el mar, justo ahí delante tenemos el mar y parte de allí se ve un poquito, pero para que hagáis una idea de dónde estamos ubicados, que ya que conocéis bien el canal, eso, esa iluminación es lo que es el polideportivo, como se llama, María Villanueva. El Chedraui Selle lo tenemos ahí a la izquierda, esta es la avenida 38 y justo donde está allí la residencia, bajando, se ven esos árboles, la bajada a la playa. Así que el lugar excelente, vistas muy bonitas, vas a sentirte en el Caribe y a 10 minutos andando a la playa. ¿Es correcto lo que digo, chaval? Sí, muy correcto. Demasiado. Todos los acabados destacables, Paco, como cerámico simulando madera, la piedra, todo lo que vemos en realidad son acabados que, insisto, son para perdurar y no gastar tanto mantenimiento. No, y luego para ser un edificio que no es muy ancho, que es un poquito estrecho, supieron aprovechar muy bien el espacio. Ha intentado sacarle el máximo rendimiento, tanto de la piscina, que se vea amplia, que no te sientas ahí enterradito, escaleras cómodas para bajar, y el área de asado y de compartir con amigos en la otra parte. Y la otra parte, lo bueno que tiene, ¿sabes qué es? Que allí podrás despedir el día con el atardecer, que lo vamos a ver ahí delante. Exactamente, se ve y hermoso. Aquí tenemos el amanecer, justo por aquí delante amanece, por esa zona de ahí. Entonces, bueno, podríamos decir que es una réplica, o bueno, muy similar a lo que se va a hacer, Paco, solamente una calle atrás. Ah, porque una calle atrás... La 25. Este que está, por ejemplo, aquí estamos sobre la 15. Tienes razón, aquí estamos en la 20 bis. Exacto. Y la siguiente es la 25, que es donde tenemos ese otro desarrollo. Correcto. Pues prácticamente estamos a 50 metros del otro desarrollo que todavía tienen disponibilidad, de esos precios que acabas de dar. Correcto. Aquí, de ese edificio que se ve aquí en medio, ese pequeño, fue el primer edificio que se fabricó del desarrollador. Ese es Centromex 15, correcto. En aquel momento solo había permiso para primer nivel y 3 niveles, entonces ese quedó más pequeño y después fueron evolucionando con el paso de los años. Bueno, pues en el apartado, si les interesaba hacer un apartado tanto en Áurea como aquí, ¿con cuánto dinero lo harían? Podemos apartarlo con 25,000 pesos para promoción de tu canal. Ya saben que el apartado es 100% reembolsable, no es un negocio para nadie, solo es para bloquear su unidad y comenzar el trámite de compra, Paco. Luego tenemos el enganche normal, que sería 30-60-10. 30-60-10, correcto, y podemos negociar descuentos a partir de incrementar el enganche, Paco. Es decir, desde el 40-35% de enganche ya podemos hablar de un posible descuento para los clientes. Muy buenos. Pues ahí os dejamos, Centurmes 25, porque esto es Centurmes 20 bis. Exacto. Qué bueno, pues Centurmes 25 aquí en Playa del Carmen todavía tenéis disponibilidad a un precio bastante bueno, alrededor de los 100.000
dólares, 110.000 dólares, podéis tener un buenísimo departamento. precio de salida. Para inversión es un excelente precio. Venga, se va a entregar el Centrum 25, ¿para qué fecha? Febrero del 26. ¿Cuánto pagan de mantenimiento en un edificio como este, en un departamento como este? Lo real ha sido siempre, sin salirnos del margen, entre 2.5 y 3 dólares por metro cuadrado. Se pueden llevar la sorpresa que sea hasta menos. Pues gracias por acompañarme, Orlando. Y Gracias a ustedes, nos Paco, vemos como en siempre. otro momento. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Estabas comentando alguna cosa hace un momento. Pues me sorprendió demasiado ese edificio de ahí en concreto. Porque a veces te ofrecen, lo va a aumentar el chaval para que veáis un poco de aumento. Y eso de ahí es un roof, pero en el roof que tiene, no tiene ni sitio para el camastro, una persona bañándose que parece una pileta y ya está. Esa es la diferencia de un edificio con unas vistas pensando en la gente que te compra y otro edificio que dice, bueno, voy a ponerle una piscinita para que tengan algo. Pues esa es la gran diferencia de tener un lugar como este y otro aparte con lavandería, con área de asador y área de descanso. Aquí vamos a tener camastros, que aquí sí que caben camastros para Claro. descansar. Pues qué bueno, Orlando, ahora sí, ahora ya nos vamos, ¿eh? Listo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Pues aquí estoy delante del Machu Picchu, pero no el de Perú, sino aquí en Playa del Carmen. Buen restaurante, excelente restaurante. Estamos aquí en la calle, en la avenida 15, con la calle 4 y la calle 2. Lugar excelente para que vengáis a comer. Aquí estoy con uno de los meseros. ¿Qué es lo que ofrecéis aquí a la gente? Buena comida casera, ¿no? Ahí lo tenéis, bastantes antojos. Luego, como hemos aparcado por aquí, háblame un poquito del restaurante, ya que estamos aquí. Me iba a ir a la playa ahora. Mira, mira qué bonito es. Lo que pasa es que está la música puesta, voy a tener que parar un poco. Pues me despido un poquito, estoy aquí con el chavalote, con Adriana. ¿Qué pasó? Ah, ¿el teléfono lo tienes? ¿Para pagar el aparcamiento? Ok. Pues ahora vamos a pagar el aparcamiento. Ya sabéis que si no, me ponen esa multita que no gusta para nada. Como veis, calle 4, aquí en la avenida 15, y ahí tenéis el Machu Picchu, muy cerca de la avenida Juárez. Y nos vamos a ir para la playa aquí por la calle 4. Te quiero mandar saludos a Jessica y ay, que se me olvidó el nombre ahora. Perdóname, ¿eh? Alejandro Sierrata. Saludos. A veces se me va la onda. Bueno, nos vamos a ir para la playa. ¿Ya has pagado el aparcamiento? ¿10 pesos? Sí, una horita. Bueno, ponle un poco más, 10, 12 pesos. ¿Por qué motivo 12? Porque a veces te entretienes un poco, das una vuelta por la quinta, te vas para el Parque Fundador y cuando llegas para acá, sí ha pasado quizás menos de una hora, pero y si te entretienes con alguien que conoces o cualquier cosa y se te olvida luego darle al aparcamiento, malo. Es que queremos volver a casa antes de las 2. Ahora mismo, ¿qué hora es, chaval? Las 12:46. 12:46 de... Pues ya lo sabéis, una hora más sería la 1:46 y a las 2 juega el Barça, lo queremos ver, Barcelona-Sevilla, de fútbol. Y bueno, pues hoy por fin podemos ver algo de sol. Se ha despejado un poquito, está toda la mañana nublado. Llovió algo también por la mañana, pero hoy no tiene nada que ver con el día de ayer. Ayer fue lluvia intensa todo el día, las 24 horas. El día de hoy parece que nos está dando un respiro y ya a partir de mañana tendremos ratos bastante buenos de sol, pero creo que el oleaje no se va a calmar tan fácilmente. Quizá un poquito, lo iremos comprobando durante la semana, a ver qué tal está. Y bueno, y estas son las bicicletas de renta, que si estáis aquí de vacaciones las podéis rentar también. Ya sabéis que tenéis varias opciones de rentarlas, por día, por horas, por meses, por año. Pero eso sí, hay unas condiciones a la hora de usarlas y esas las tenéis que leer. Que yo recuerde, podías usarla media hora y luego cambiar de bici. Y solamente se puede hacer el uso de la bicicleta por cierta zona. No te puedes ir a cualquier lado porque luego tienes que aparcarla en sitios que son los adecuados para ellos. Bueno,
Otra vez volvemos a pasar al lado de este castillo. ¿Quién iba a decir que era un centro comercial? Yo nunca me lo imaginé, la verdad. Hasta al cabo de unos años que pregunté y me dijeron que era un centro comercial. Yo no sé por qué dejó de existir, porque se ve bonito. Y hasta la cueva, bueno, en la puerta de Alibaba se podría decir, ¿no? Hasta la puerta esta la hicieron así. No me refiero a esta, me refiero a esa. Y bueno, estamos al lado de la Quinta Avenida. El mar se ve con bastante oleaje, muy movido, es lo que os comentaba. Aunque haga sol, pues bueno, se ve el color del agua bonito, pero con oleaje. Y ahí está ese trío cantando. Qué bien cantan. Qué buena. Canción muy conocida. Pues ahora vamos a pasar al lado de la Quinta. Por aquí está más animado que por la zona donde habitualmente nos movemos. Hoy es domingo. El cumpleaños de tu hermana, chaval. Sí. Le vamos a mandar saluditos aquí a través de la cámara. Saludos, Cristina, felicidades. Que pases muy buen domingo y que lo celebres a gusto. A ver si algún día te vemos por aquí paseando con nosotros. Y bueno, pues esta tienda no me había fijado en ella anteriormente, pero bueno. Vamos a hacer unas fotos ahora de lo que es la playa de la 4 y desde ahí dentro del agua creo que voy a presentar el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que me gusta presentarlo desde un lugar estratégico para animar al que sigue el canal, que sepa lo que se va a encontrar. Ese corazón para hacerse fotografía está impecable. Aquí creo que ha perdido mucha arena, chaval, creo que ha perdido bastante arena en la playa aquí. Acuérdate que en esta zona era la playa entre esta, la 4 y la 2, que más arena tenía. Y este lugar buenísimo para hacerse fotos de recuerdo. Bueno, pues si no puedes poner muchas sombrillas, por lo menos dejar las cositas del lado y métete para adentro. Vamos a hacer unas fotos de aquí, de la 2 y de la 4, también de fundadores. Voy a recoger mis zapatillas y vamos a hacer esa primera foto por aquí. Bastante aire para volar el dron, chaval. Sí, pero bueno, ya sabes, como sabes, y tú bien sabes, hay que volarlo siempre. Y yo que me resbalo con esto de aquí. Sí, hay que volarlo siempre, no va a salir tan bonito el vuelo, quizá inestable. Más para adentro un poco. Nos vamos a poner un poquito más para adelante. Vamos a estar en medio de la 4 y el Parque Fundadores. Y luego nos vamos a terminar en el Parque Fundadores paseando un poquito por la Quinta. Voy a hacer otra foto por esta zona. Bueno, pues como veis, el aire no ha parado. Sigue todavía un aire con rachas de viento, digamos, un poquito altas. Y eso es lo que hace que tengamos el oleaje que tenemos. Aunque mejore el tiempo, que no te va a llover, que hace sol, también es importante que paren las rachas de viento. Y esa racha de viento se puede ver hasta en las gaviotas, cómo les afectan sus alas. Y al dron, que es muy pequeñito y con una fuerza por aquí cerca ya. Ahí delante de esa barca dejamos las cosas, que ahí no va a llegar el agua. El chavalote se nos va a ir para el Parque Fundadores, si no me equivoco, a volar el dron. Sí, por aquí mismo, aquí arriba. Chaval, te veo allí. ¿Dónde vas? Está con la playera del Español, nuestro amigo Moncli. Saludos, que estás allí en España, en Barcelona, que fuiste a ver el partido allí. Está con la playera del Español y la gorra del Barça, qué bueno. Oye, acaba de pasar un pelícano, me dediqué a hacerle una foto, a ver si le podía sacar una foto por ahí. Voy a dejar al chavalote aquí, Adriana, que se va a quedar ahí. Tienes una toalla ahí por si te molesta el sol. Yo me voy a ir para ahí dentro a disfrutar el agua, que ya sabéis que me encanta bañarme a pesar de las olas, del aire. Y el chaval
El chavalote está diciendo, lo tengo difícil para volar el dron con este aire tan fuerte. Digo, venga, inténtalo, da igual. Vamos a ver qué pasa con el vuelo de dron. Estamos pensando en pedir un dron nuevo, porque el otro dron que tenemos, el 3, ya sabéis que está estropeado y al mismo tiempo no tenemos pues seguridad de que se arregle. Bueno, la entrada a la playa ya lo veis, tranquila, puedo pasear un rato porque como perdí arena, pues por aquí todavía me llega a las rodillas. Me lleva la corriente, como veis la ola va para allá, me lleva la corriente para allá. A medida que más para adentro me meta, más me voy a ir a la derecha. Fijaros dónde empiezo justo delante de ellos. Ya veremos dónde acabo. Las banderas amarillas y yo diría que tendría que ser hasta roja el día de hoy. Ahí está el guardavidas. Yo creo que voy a terminar en el Parque Fundadores, porque cada paso que doy para allá, doy dos para la derecha. Bueno, voy a presentar el vídeo una vez que meta la cabeza debajo del agua. Voy a meter la cabeza ahora en cuanto me meta un poquito más profundo. Y gracias a todos los que seguís el canal por estar ahí, apoyarme y seguir el día a día. Aquí debajo, aquí de golpe he bajado medio metro. Ahora sí, de golpe, ¿eh? Vamos a meter la cabeza debajo del agua y seguimos grabando. Pues aquí seguimos disfrutando, como no. A mí me encanta bañarme en el mar, ya lo sabéis. No es día para hacer snorkel, no es día para hacer buceo, por lo menos en esta zona. Quizá en Cozumel se podría hacer buceo en la parte derecha porque allí no hay tanto oleaje como aquí. Esta ola como te amenaza un poco. Si estás en la zona que no rompe la ola, que bueno, solamente pegas un saltito y ya. El chavalote al final se ha quedado ahí, yo pensaba que ir al Parque Fundadores y allí no íbamos a ver, se ha quedado en esa zona. Y el vuelo de dron, pues espero que os guste. No es la misma calidad del Mini 3 Pro, que es el que tenemos grabando, pero vamos a comprar otro mejor aún. Yo creo que esta tarde nos vamos a poner y lo vamos a poner en marcha la compra para que tarde lo mínimo posible. A veces tarda... A ver, me entró el agua. A veces tarda 7 días, otras veces tarda 2 semanas, dependiendo de donde esté el dron. Y yo ya quiero que lo tenga porque ya nos habíamos acostumbrado que las imágenes eran mucho mejores y la potencia del dron pues también es necesaria. Ya os digo, ahora mismo para Alex este aire es difícil, no, lo que sigue a la hora de volar el dron, ese dron. Pero a medida que tiene más potencia en las hélices, más fácil es de que lo pueda volar con más comodidad o que salgan mejor las imágenes. Voy a parar un poquito que la pantalla está sucia por el agua. Bueno, pues el día de hoy me ponía el tiempo que iba a caer lluvia, lluvia y lluvia. De momento no lo parece, pero en cualquier momento cambia esto. Lo mismo que está pasando en Cozumel ahora, que está cayendo una lluvia bastante intensa, nos puede pasar aquí en Playa del Carmen cuando se pase este respiro que tenemos ahora. Así que qué bueno que hemos venido ahora a grabar antes de que se ponga peor el tiempo. Y lo mismo que hemos venido a grabar, vosotros también podéis decir, ahora me salgo a bañar, disfruto del mar Caribe este bonito que tenemos aquí, que en este momento hay un huracán que se ha formado, no muy grande, pero es un huracán categoría 1 en el sur de la isla de Cuba, está pegando allí casi. Qué pena lo de Cuba. Tengo mi amigo Juan que me comentaba que están sin luz, que no hay, que apenas les llega 1, 2 horas o 3 a lo mejor toda la isla, increíble. Y bueno, y el presidente que no quiere que se hable de estas cosas en las redes sociales porque quiere ocultar un poquito el problema que tiene Cuba ahora, pero el problema que tiene es que no tienen ni petróleo. Así que espero que se mejore todo, que os vaya muy bien. Les mando saludos a la gente de Cuba que nos sigue, que son unos cuantitos por ahí. Juan es uno de ellos. Y gracias por apoyarnos. Espero que se te den tus deseos y que todo mejore. Bueno, pues hablando de ese huracán en Cuba, espero que no les afecte mucho, porque tal como toca la isla, se va otra vez, se vuelve a ir para atrás, no atraviesa la isla, sino que es como si pegara un bote en la isla y se volviera otra vez para atrás, y luego se perderá en el océano Atlántico,
sin afectar a otros lugares. Eso aparentemente es lo que va a pasar. Y lo que tenemos aquí, esta tormenta tropical, que tiene su nombre, ahora mismo se me olvidó el nombre, pues me ha pillado de sorpresa, porque yo pensaba que iba a ser un rato de lluvias y tal, pero no, esto era el posible huracán que se iba a formar en esta zona y al final terminó en tormenta tropical. Han sido 3 días de, bueno, 2 días de intensas lluvias y este tercero, que todavía tenemos aire y que se va a mantener ese aire durante unos días, bajando la intensidad quizás. Y bueno, dentro de lo que cabe es algo normal, ¿no? Estamos en esa época de lluvias, que puede ser que pase algo, puede ser que no, pero lo que sí que está pasando ahora es que no hay nada de sargazo, estamos disfrutando del mar cuando se puede, que los hoteles van al 100%, que están fenomenales, que podéis encontrar buenos precios según qué momentos, como nosotros que encontramos un precio adecuado ahí, pasando una noche en el río. El río está detrás del muelle, para allá 2 kilómetros aproximadamente. Son unas playas muy bonitas. Unos palmerales preciosos y los hoteles muy cómodos, muy a gusto estuvimos ahí. A veces me cuesta hablar porque como que pillo una zona que hay un agujerito y ese agujerito me lleva a que no pueda ni hablar casi porque me hundo. Entonces prefiero dominarlo un poco y luego hablar cuando puedo. Fíjate que ellos, por ejemplo, están hasta la cintura, están a 5 metros de aquí y de golpe te entierras para abajo. Y ya me he desplazado, no me está llevando tanto como yo pensaba para allá, me estoy aguantando. Fíjate que están ahí Alex y Adriana. Pero yo estoy muy a gusto aquí dentro del agua, muy a gusto. Y nada, intentaremos ir a algún hotel cada 3 o 4 semanas. Intentaremos ir a un hotel, aunque sea una noche, y cuando se pueda conseguir un gran precio, pues hasta 2 noches si es necesario. Eso es lo que me he propuesto. ¿Y por qué hablé de este tema? Porque por muchas veces me preguntáis vosotros que aparte de vender bienes raíces, también sería interesante que os hablase de los hoteles, de las zonas, ¿no? Entonces vamos a ir combinando un poco la zona de la zona hotelera de Cancún, por ejemplo, cuando se pueda, porque hay precios que se pueden y hay precios que no. La zona de aquí de Playa Car, por ejemplo, también sería buena. Algún resort que haya por ahí. En pocas palabras, que al cabo de un año, bueno, como mínimo habremos ido a 12. Y cuando vas acumulando años así, pues es bueno para el canal y es bueno para vosotros, para pegarle un vistazo. Los hoteles no suelen cambiar mucho. Este último que hemos ido nos gustó mucho, tanto la comida, el trato que recibimos por parte de los empleados, también fue un buen trato, ningún problema. Yo había leído por ahí que, pues si no dabas propinas, que te miraban mal o que te hacían, como que te ignoraban un poco. Eso no nos hemos recibido para nada. Y luego el tema de la comida, pues tú eliges, ¿no? Ya sabes que un buffet, cuando hay mucha gente, pues tardas un poquito en reponer lo que tienes que reponer. Pues si tú eres listo, ves al principio, o simplemente come tranquilo, pide que te lo repongan, y siempre nos han tratado muy bien ahí. ¿Por qué tengo que hablar mal de un sitio que yo veo que hacen lo que pueden y con cariño, ¿no? Ahora, que quizás mi exigencia al hotel es mínima, pues mínima no, lo necesario. Lo que yo necesito, dormir bien, tener una buena habitación, las amenidades que tenga el hotel, las necesarias, y sobre todo tuvimos la gran suerte que pudimos disfrutar de 3 hoteles, porque yo pensaba que el Tequila, no tener playa delante, me iba a sentir un poco peor. Al revés, disfruté mucho. Pude disfrutar de la zona de playa del río Yucatán y del río Pala si yo quería. Y encima también comer allí y disfrutar de las bebidas si quiero, de sus piscinas, de sus amenidades. Total, que teníamos 3 en 1. Podíamos disfrutar de 3 hoteles pagando en uno de ellos. Bueno, pues yo me voy a salir, y encima más económico, porque el río Tequila es más económico que los otros 2. Ya sí, ahora saliendo me estoy desplazando para el Parque Fundadores. Me voy a desplazar luego a hacer unas fotos de esa zona de ahí. Me está costando, me está llevando la corriente para la izquierda.
estas personas están por la cintura y yo estoy por aquí, por el cuello. Para que veáis lo que son los bancos de agua. Ahora ya estoy subiendo poco a poco. Fijaros, están en mi altura, ellos están por la rodilla y yo estaba por el cuello. Para que veáis, ahí hay un agujerote tremendo. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues voy a salir por aquí, voy a ir andando hacia donde están Adriana y Alex. Y después ya sabéis, nos vamos a pasear un poquito por aquí. Vamos a ver el ambiente. Y nos vamos a ir para la casita a comer, como ya dije antes. Y eso es lo bueno de vivir aquí en playa. Lo bueno de vivir en playa es que tienes todo a 5 minutos. Todo lo que yo necesito para mi forma de vida, ¿eh? Y eso es algo que agradezco que pueda hacerse. Creo que el chavalote acaba de salir a aterrizar el dron. Ahora no lo veo con Adriana, sí, ahora viene. Está allí. Lo acaba de aterrizar. Mira qué aire hace, que hasta... ¿Has aguantado bien el aire? El chavalote viene ahora por ahí, le voy a preguntar a ver cómo le va. Y ahí os pongo el vuelo de dron. Bueno, ¿cómo te ha ido ese vuelo? Se aterrizó por allá. Sí. Bien, la verdad es que esos drones aguantan mucho la batería. ¿Sí? La batería no, perdona, aguanta mucho el aire. Y la batería, pues bueno, sí, también me aguantó unos 10 minutos aproximadamente. Pero me decías que era mejor el 3 por la potencia que tiene que no el 2 este, ¿a que sí? Mejoró mucho desde el 2 al 3, mejoró muchísimo el aguante del viento. Aguanta no sé cuántos kilómetros exactamente, cuánta velocidad de kilometraje, pero lo aguanta bien. Y este también, solamente que se gasta más rápido la batería y quizás si el vuelo no se estabiliza porque el otro dron creo que tiene 3 ejes de estabilización. Este solo tiene 2 ejes, según yo. Ok. ¿Y por qué zona me has volado? Aquí. Por esta zona, ¿no? Sí, no me puedo ir muy lejos. Bueno, pues te dejo. Voy a poner el vuelo de dron y seguimos por aquí. Venga. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo.
Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más, esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar, tu aventura comienza aquí y ahora. Bueno, pues ahí está el ferry saliendo, el de Quinjet, ahí delante. Y os digo una cosa, si os quedáis aquí parados mucho rato, la arena te llega a molestar, la verdad, porque la levanta la arena, este aire. Fíjate que el chavalote ya se quería ir para la quinta sin pasear por aquí. Vamos a hacer unas fotitos delante de la playa de Fundadores para compartirla con vosotros. Y ahí llega esa avioneta saliendo del aeródromo de aquí al ladito. ¿Qué pasó, chaval? Ah, que te quería comentar algo. Voy a parar un poquito. Pues seguimos por aquí paseando. Hay que tener cuidado con estas piedras porque al perder arena estas piedras salen para afuera. Bueno, en estas zonas delante del Parque Fundadores hay muchísima más gente y por suerte la zona del Parque Fundadores no ha perdido arena, al revés, y creo que se ha mantenido más o menos igual, más o menos. Qué bueno, porque acordaros que hace unos meses perdió toda su arena, ¿eh? El agua llegaba hasta donde están las escaleras del monumento este, del Portal Maya. Y hasta salió un cenote, acordaros también de eso, que nos saliera un cenote de agua ahí al lado, fue algo bestial. Increíble, las redes sociales se quedaron impresionadas viendo los vídeos que se subieron de ahí. Y bueno, pues voy a hacer unas fotos por aquí para enseñar cómo está la playa del Parque Fundadores. La gente aquí está disfrutando, ¿eh? Voy a hacer una foto que se vea el Portal Maya desde aquí y luego la haré desde la parte de atrás. Voy a ponerme por aquí que sube el agua muy suavemente. Parece que aquí como si... Pues ya lo veis, que la gente se tiene que meter muy adentro para que le dé el agua adecuadamente. El agua está muy limpia, movida como ya lo estáis viendo, pero limpia. Este es el muelle del ferry que nos lleva a Cozumel, que acaba de salir desde Quinjet. El día de hoy, para los que se marean dentro de un barco, no les aconsejo que fueran a Cozumel. Y nos vamos a subir para ir para el Portal Maya. Adriana y el chavalote los tengo ahí al lado. Pues la playa está estupenda aquí en Fundadores, ¿eh? Muy bien. No está tan peligrosa como en otras zonas, está más tranquila. Y ahora aprovechan los que viven acá para venir a tomar sus cervezas, sus comidas, justo aquí delante. Bueno, vamos a seguir por aquí, en vez de salir por las escaleras. El cenote estaba justo aquí donde está este palo de palmera. Ahí estaba, yo digo, muy cerca. Me imagino que más tarde estarán los guerreros mayas si este aire no les perjudica o la lluvia. Y los voladores de Papantla creo que el día de hoy no van a estar. Como no hace mucho sol, hoy se llena en cualquier lado del parque, ¿eh? Cuando hay sol no, se busca la sombra, pero hoy da igual. Aparte las temperaturas bajaron un poquito y como que se agradece. Bueno, pues buena posición para hacerse una foto aquí de recuerdo, como hacen esta pareja de aquí delante. Nosotros también lo hemos hecho. Ahí se puede observar las palmeras también, cómo se mueven, el oleaje del mar, pero el color del agua bonito, a pesar de que ahora mismo no hace sol.
Y ya nos vamos a despedir de aquí del Parque Fundadores, ya lo sabéis. También tenéis las letras de Playa del Carmen por allá, para haceros unas fotos también. Y por aquí, pues pasear por la Quinta, iros ahí al centro comercial que tenemos aquí a la izquierda. Esta iglesia que es muy bonita, también me gusta mucho. Pues nos vamos a ir hasta las 4 porque tenemos el carro aparcado por allí. Ya os dije que más o menos íbamos a durar una horita o algo así. Oye, ¿qué hora es ahora, Alex? No creo que hayamos llegado a la hora todavía, desde que... 1:25. Sí, hemos estado, pues digamos que 45 minutos de momento. Casi como si fuera un directo la grabación, ya os digo. Como lo edito poco, ahí salen mis equivocaciones, formas de hablar que a veces pues digo una cosa y es otra. Y bueno. Y ¿Una qué? 1:27. Todavía tenemos media hora para llegar a casa y ver el partido. Así que de aquí al carro 10 minutitos, a casa 5 o 7 minutos más. Sí, vamos a llegar a tiempo. Y luego hay que cocinar la comida. Hoy creo que tenemos filetes de merluza, que por suerte lo hemos encontrado. Están remodelando el McDonald's. Sí, ya lo comentamos. Todo lo de la cocina lo pusieron de este lado, ¿te has dado cuenta? Lo están arreglando, ya le están poniendo el techo, que no tenía techo, hace 2 semanas le quitaron el techo, ahora ya lo han De hecho, puesto. nunca tuvo techo así, siempre ¿no? fue de palapa. Ah, ok. Pues tendrían problemas de agua que les entraba, vete a saber. O sea, yo creo que era, no me acuerdo la verdad ya mirar el techo, pero me acuerdo que era de palapa, pero no sé si tenía un cobertor o algo. Sí, tendría que tener un cobertor, porque yo dentro del McDonald's nunca les vi. Pero que de verdad que sí tiene, que era palapa. Ok. Bueno, por la Quinta Avenida ya lo veis, animadita, con música. Espero que no moleste a los derechos, porque ya sabéis que nos penalizan luego. Pero bueno. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Bueno, pues ya que andado por estos lados, ¿qué tal? Luis Castillo. Y está ya medio aburridón de aquel lado y pues me vine para acá a la famosa Gran Manzana. Aquí está el Times Square. Y como siempre, sus tremendas luces y tremendos anuncios. Como siempre, no debe de fallar. La estación de policía de Nueva York. Y pues como sabrán, ya acá está el edificio que es este. Aquí está el edificio tan famoso donde baja la bola con el año. Aquí no se ve el 2024, pero aquí es. Está bonita, no es, como siempre, complicada la ciudad, mucho tráfico. Hasta allá al fondo se ve a Central Park. Pero ahorita voy a ir del otro lado. Como siempre, bonita la ciudad, su tráfico, su gente, el turismo, la vitalidad de la ciudad. Pero bueno, pues así es esto. El famoso metro de Nueva York. Y en esta esquina de la 40, junto con está este parque, Avenida de las Américas también, está este parque, pues que tenemos a uno de los genios que gracias a él nos dio tantos inventos, el famoso genio Nikola Tesla. Este parque, esta esquina está dedicado a él, ya que por aquí cerca está su edificio donde él vivía, donde murió, pasó sus últimos años de vida de ese gran genio. Pero bueno, aquí se le conmemora a ese tremendo inventor. Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde la hermosa
Palacio de Bellas Artes. Pues aquí venimos a pasar la noche. Vemos demasiada gente. Allá va Patti, Javier, Heli. Siendo las 8:16. La noche a noche aquí en el centro de la Ciudad de México, en Bellas Artes. Demasiada gente, amigo. Te mando eso para que reportaje para ti, todos los seguidores. Tu amigo Fernando Bessi. Una pizza grande de 10 rebanadas por 70 pesos. Hawaiana, pepperoni, de queso, pueden checarlas. Pizza grande, pizza 14, pizza de promoción. Pizza de 10 rebanadas por solo 70 pesos. 70 la pizza, amigos. Hawaiana, pepperoni, de queso, pueden checarlas con las Serie de luz a 10, serie de luz a 10, son 3 metros de serie de luz, 10 pesos. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la Alameda Central, un baile popular en la hermosa Ciudad de México. Se escaparon del hospital la doctora, el enfermero y la paciente. De nada te servirá correr, pequeño Eddie, no. Te veré en tu sueño. Vuelve cuando quieras y no olvides traer a tus amigos. Pues ni hablar, así está la fila para entrar a la cholería El Moro. Si queremos un chocolatito, pues nos tenemos que aguantar a hacer esta fila, tal vez de 2 horas. No sé si aguantemos o nos iremos. En verdad que hermoso se ve el Palacio de Bellas Artes. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados.
La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Pues la primera calle que pasamos, una vez que pasamos el Parque Fundadores, es la 2. Y la siguiente ya es por donde nos vamos a desplazar para el carro. Y luego por la tarde, pues no sé cómo va a estar la tarde, si lluviosa o no, si vamos a salir o no. Por eso estoy ahora paseando también un poco más. ¿Cómo? 2 horas. Os grabo un poquito cómo dan el cambio aquí, que está esquina con la 2. Ya me habéis dicho más de uno del canal y parece que es importante para vosotros a la hora de tomar una decisión que os grabe cómo dan el cambio. Pues ahí lo tenéis grabado. Yo a veces no le doy importancia a esos detalles porque al vivir aquí pues no tienes esa necesidad. Pero bueno. Es igual como las farmacias. Aquí podéis conseguir en las farmacias cosas que por allí os cuesta una receta y un dineral por parte del doctor. Pero aparte de estas farmacias de la Quinta, si lo queréis conseguir más barato, ir a las otras farmacias de aquí, de la zona, como es Farmacias del Ahorro, similares y alguna otra que hay por ahí. En esa aún lo podéis conseguir más barato. Y también es una ayuda para tu viaje, porque te puedes ahorrar bastantes dólares ahí. El tema de peluquería y spa también es más económico por acá, bastante más económico. Podéis ir a las peluquerías de aquí de la Quinta, pero esas son más caras que si vais a otras peluquerías cercanas, ¿no? Y si venís muy estresados con dolores de articulaciones, deberíais de mirar a algún que otro masajista que se dedique a esas cosas, y aquí los podéis conseguir bastante más barato que allí. A mí me ayuda bastante, por lo menos cada 2 meses hacerme uno. Pues ya hemos llegado a la 4. Aquí nos vamos a girar hacia la izquierda y nos vamos para el carro ya despidiendo la grabación de aquí, de la Quinta, y ya veremos por la tarde qué más ocurre. Bueno, pues hasta dentro un rato. Otra vez regresamos aquí. Si no fuese porque ya tenemos la comida, nos iríamos aquí al Machu Picchu a comer.